Gracias al Señor que nos ha permitido aprender de su palabra, y le damos gracias a nuestro Creador. Pues bien, llega el momento en que vamos a transmitir para nuestros hermanos que están en casita, para aquellos que no pueden salir de casa, que están lejos, que están retirados, pero que también gozan escuchando la palabra del Señor. Bienvenidos, mis hermanos, y un shalom para todos ustedes, y que siempre sea el Espíritu Santo de Dios el que nos guíe, el que nos lleve por un buen camino, y que nos abra el entendimiento para que podamos entender la palabra que tiene a bien darnos nuestro hermano Mijael. Adelante, mi hermano, por favor. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí nuevamente para poder escudriñar su palabra y crecer precisamente en la fe. Que hoy el tema, hermanos, el tema es precisamente esto, la fe. Shalom, shalom. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Ocupen sus lugares. Hermanos, pues hoy vamos a hablar de un tema que es muy trillado, muy, hermanos, discutido inclusive en cuanto a la palabra, hermanos, tan sencilla, pero muy complicada, de que es la fe, hermanos, dentro del conocimiento de Dios, dentro de todo lo que Él nos ha dado a conocer, es, hermanos, cómo podemos nosotros obtener la fe. Y, hermanos, hoy quiero comentar esto, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre fe y creer? Van de la mano, hermanos, ¿sí? Lo que es la fe y creer van de la mano las dos palabras. Nada más que hoy, hermanos, dentro de la definición de lo que es la fe, hay una parte bien importante que viene precisamente con la palabra creer. Pero aquí es donde viene el asunto de cómo poder discernir qué es, hermanos, la fe y qué es creer. Hay que separar las dos palabras, ¿sí? Para poder entender cómo debo yo de tener la fe, que es lo importante, ¿sí? Porque, hermanos, hoy es una palabra tan común, así en todas las partes de donde nosotros hablemos de Dios, hermanos, es tan común el decir, yo tengo fe en Dios, ¿sí? Yo creo en Dios, y creo que dentro de tanto tiempo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y Dios me va a responder, y Dios va a estar conmigo, porque tengo fe en Él. Sean profesionales, sean deportistas, sean artistas, sean de cualquier ámbito, hermanos, siempre dicen las gentes, tengo fe en Dios. Pero ahora vamos a ver si es cierto o no, ¿sí? Inclusive, dentro de los que conocemos la palabra de Dios, decimos que yo tengo fe. Pero el problema es, hermanos, dice Jesucristo, inclusive a los mismos discípulos les dijo, les falta fe, ¿sí? Y, hermanos, estaban con él, con el maestro, y aún con todo y eso les dijo que les faltaba fe, ¿sí? Y Jesucristo pone el ejemplo. Si tuvieran fe como el grano de una mostaza, que es la semilla más chiquita, harían cosas extraordinarias. ¿A qué se refería, hermanos? Que realmente, a pesar de que conocemos la palabra del Señor, nos falta fe. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos hacer grandes maravillas como las que hizo Jesucristo, porque nos falta fe precisamente. Bien, ahora vamos a ver, hermanos, y yo quiero que quede bien entendido en la congregación y en los que nos ven, cuál es la diferencia, ¿sí?, entre lo que es la fe y lo que es creer. Porque mucha gente, hermanos, ya lo toma a la ligera. Decía por ahí un artista que estaba yo viendo en la semana, un artista que le hicieron una invitación para entrevistarlo y todo eso.
Y hermanos, él decía, yo tengo fe en Dios y mi fe es ciega. Y yo me empecé a reír, hermanos. Y digo, vamos a ver cuál es la fe ciega, hermanos. Sí, vamos a ver cuál es esa fe ciega. Y eso es lo que mucha gente, hermanos. Pero vamos a ver lo que dice la definición de la fe. Pongan atención bien, hermanos. Fíjense bien. Es una palabra femenina, la palabra fe. ¿Sí? Dice así: la fe es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. O sea, yo creo en un ser superior, que generalmente implica, o sea, este ser superior implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos. ¿A qué se está refiriendo? A los mandamientos de Dios. ¿Sí? O sea, yo creo que hay un ser superior, pero para que yo crea en ese ser superior implica en que yo tenga que seguir el conjunto de principios religiosos, los mandamientos de Dios, normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital. O sea, cuando yo creo en ese Dios, cuando yo veo que son sus mandamientos, mi conducta debe de ser vital. ¿En qué sentido? Puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial en la vida para tener fe. O sea, ¿cómo debe de ser mi comportamiento? Pues simplemente el ejemplo que me dejó Jesucristo. Porque yo puedo decir, no, pues el rabino fulano del tal, el ministro fulano del tal. No. A los hombres no tenemos que darles la gloria. Es, hermanos, el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Ese es nuestro maestro. Ok, para que yo pueda tener fe, debo de demostrar lo que Jesucristo nos enseñó. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseñó el Señor Jesucristo? Cuando yo hablo de fe, que debo de llevar a cabo todos los mandamientos que el Señor Jesucristo me enseñó, para que realmente yo pueda tener fe. Porque si no, hermanos, solamente voy a decir, como toda la gente, hermanos, yo tengo fe en Dios. Pero mi pregunta es, dentro de los mandatos que el Señor ha puesto, pregunto, hermanos, como este hombre que vi, hermanos, que lo entrevistaron, decía, yo tengo una fe ciega en Dios. Y yo pregunto, hermanos, por lo menos una vez al año, ¿ha ido a la iglesia? Hermanos, ni se asoman, hermanos, ni meten la nariz, hermanos, en una casa de oración. Pero según ellos, tienen una fe ciega. Y hermanos, el Señor dice, cada Shabbat, cada séptimo día, tienes que estar en el lugar que yo escogí. ¿Para qué? Para que yo derrame de mi espíritu sobre ustedes, para que puedan tener mi espíritu, para que ustedes puedan llegar al conocimiento de Dios y puedan saber quién es Jesucristo. Y cuando ustedes sepan quién es Jesucristo, entonces van a tener la mente de Jesucristo. Y cuando yo tenga la mente de Jesucristo, ahora sí voy a poder entender qué es la parte espiritual de tener fe. Pero aquellos que dicen que tienen una fe ciega, hermanos, discúlpenme, pero ni siquiera se asoman, hermanos, una vez al año por lo menos a la iglesia. Entonces, hermanos, la palabra de decir que tengo fe ya es, hermanos, tan común y corriente en la gente que no sabe ni de lo que está hablando. ¿Sí? Ahora, hermanos, dentro del mismo conocimiento que todos manejamos la palabra del Señor, de miles de denominaciones manejan el libro. ¿Sí? Lo manejan, hermanos. Pero ahora mi pregunta es, ¿verdaderamente ponen en práctica lo que este libro dice? Entonces, ¿cuál es la fe? Y por eso mismo, hermanos, cuando decimos que muchas denominaciones hablan de fe, discúlpenme, pero si no llevan a cabo los mandamientos de Dios, el Espíritu de Dios no está en ellos, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El Espíritu de Dios no está en ellos.
Y ese es el problema, hermanos. Y el problema es que cuando muchos hablan en muchas denominaciones de la fe, lo hablan, hermanos, por hablar, pero no tiene sentido de lo que hablan. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de hablar. Quiero comentarles, hermanos, también vi un caso, en el caso cerrado. Hubo un problema, hermanos, tremendo, de una chiquilla de 16 años, que, hermanos, se quería poner en la espalda el tatuaje, hermanos, del santo de los narcos. ¿Sí? Villaque, Malverde, hermanos. En la espalda se quería poner eso, un tatuaje del santo, hermanos, de los narcos. La juez decía, ¿cómo es posible que una niña de 16 años piense que un narco, un criminal, tenga santidad? Y ya le pusieron, hermanos, el santo de los narcos, Malverde. Y él se lo quiso poner. Igual, ella trató de impedirlo y todo, y entonces dice, vamos a llamar a la doctora fulana de tal, y vamos a llamar al reverendo fulano de tal. Y ya le hacen las preguntas, y le pregunta al reverendo, a ver, reverendo, ¿qué opina usted sobre el asunto? Le da vuelta, hermanos, le da vuelta. ¿Saben quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables de que la gente esté totalmente ignorante? Ellos, hermanos. Porque dice el reverendo, bueno, la Iglesia Católica no ha considerado que este santo sea pues puesto en la nómina de los santos. Ay, no. Dios mío, hermanos, vean, hermanos, esos reverendos esconden, hermanos, el conocimiento, lo esconden. ¿Por qué no hablan? Cuando estaba yo viendo con mi esposa, decía yo, ¿por qué no hablan con la verdad? ¿Por qué no dicen la verdad? El mundo está chueco porque ellos han impedido el conocimiento de Dios. Y entonces la fe, hermanos, se enfoca al conocimiento que ellos tienen, ¿sí? A los santos. Decía mi hermano hace un momento que estábamos tomando pan, decía mi hermano, pues en una piedra. Pero también les quiero decir, cuando esa chiquilla llevaba una piedra. Y dice que cuando ella se tatuara, porque ya le había hecho el juramento al santo, hermanos, iba a llegar al sepulcro de ese monigote, ¿sí? Y tenía que llevar una piedra. Y esa piedra la tenía que poner en el sepulcro, porque ya había cumplido su juramento con ese monigote. Hermanos, vean cómo por eso el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1 dice que han cubierto, hermanos, la justicia de Dios, la han encubierto, hermanos, y dice que todos ellos son dignos de muerte, y no solamente ellos, sino los que consienten en que se lleve a cabo toda esa maldad, hermanos. Entonces, hermanos, el mundo está totalmente ciego. Tienen una fe ciega total, hermanos. ¿Por qué? Porque de Dios no conocen nada, hermanos. Nada conocen de Dios. Entonces, hermanos, esa fe que nosotros debemos de tener es dentro del conocimiento de la palabra del Señor. ¿Quién interviene para que yo pueda tener fe? Cristo. Indiscutiblemente, el Espíritu de Dios. Vamos a ver, hermanos, que desde la antigüedad había fe en los hombres elegidos de Dios. Pero, ¿cuál era la condición para tener esa fe? Fíjense, hermanos, vamos al Génesis, capítulo número 26. Capítulo 26 del Génesis, verso número 5. Fíjense bien. Abraham sabía de Dios, conocía los mandamientos del Señor. Y por eso dice el texto así, hermanos. Verso número 5. Génesis capítulo 26, verso número 5. Dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz. ¿Qué hizo Abraham cuando escuchó la voz de Dios? Dice, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Entonces, hermanos, como él conocía los mandamientos de Dios, los estatutos, las leyes, las pone en práctica, y entonces el Señor, hermanos, lo tiene como un amigo, porque fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque puso en práctica los mandamientos del Señor y alcanzó la fe. Y cuando él tiene la fe en todo, entonces obedece a Dios y tiene esa fe. Y entonces sale de la tierra, de su parentela, se va para donde el Señor le dijo: tú nada más sal y yo te digo a dónde vas. Y él creyó y fue, hermanos. Pero ¿qué tenía en su corazón? Los mandamientos del Señor. ¿Los ponía en práctica? Los ponía en práctica. ¿Vivía con el Señor? Vivía con el Señor. Por eso tenía fe, ¿sí? Porque creyó en Él. Pero lo importante, hermanos, es que el Espíritu Santo interviene para que nosotros podamos tener esa ideología, esa fe, esa creencia, esa confianza. ¿En quién? En el Señor. Bien, hermanos. Ahora, quiero hacer un poquito, hermanos, de la diferencia de lo que es el hombre natural. El Señor, hermanos, a todo ser humano nos dio espíritu. Pregunto, hermanos, ¿a los animales también les dio espíritu? Sí, sí. Nada más que les dio espíritu, no de raciocinio. Solamente al ser humano nos dio espíritu, a todos, pero nos dio un espíritu de raciocinio. Hay hombres, hermanos, que no conocen a Dios para nada. Para nada, hermanos. Es más, ni les interesa. Pero han sido hombres exitosos. Han sido hombres de ciencia. Han sido hombres estudiosos, maravillosos, hermanos, en su cuestión de inteligencia. Y han hecho cosas tremendas, ¿sí? Pero algunos de ellos, hermanos, que han oído por ahí, como muchos han oído de Dios, dicen: yo voy a proyectar una empresa. Y tengo los medios, tengo a los hombres, tengo la economía, tengo la ciencia, tengo todo. Y la echa a andar, hermanos. Y es próspera. Y llega a tener éxito, hermanos. Y entonces dice ese hombre: yo tenía fe de que iba a ser próspera mi empresa, y lo logré, porque tuvo fe. Y algunos dicen: primero Dios, voy a hacer esto. Primero Dios, voy a hacer aquello. Y meten ahí, hermanos. Ahora mi pregunta: esos hombres exitosos, esos hombres que han tenido la confianza de llegar a tener algo y lo logran, pregunto, hermanos, ¿tuvieron la fe en Dios? No. Tuvieron la confianza en ellos, porque tenían los medios, tenían la capacidad, tenían, hermanos, estaban motivados, tenían, hermanos, las ganas de hacerlo, y lo hicieron y lo lograron. Pero, hermanos, nada tiene que ver Dios en esto, hermanos. Por eso Dios hizo al hombre sabio, al hombre le dio espíritu de sabiduría, hermanos, pero para el hombre. Dice 1 Corintios capítulo 2. Aquí es donde tenemos que desmenuzar las cosas, hermanos, para que nosotros sepamos de qué estamos hablando. 1 Corintios capítulo 2. Dice así, y voy a tomar solamente parte del texto, capítulo 2, verso número 11. Voy a tomar parte solamente del texto. Capítulo 2, verso número 11 de 1 de Corintios. Dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Sí? Hermanos, los psicólogos, los psiquiatras, ¿qué estudian? Lo vimos la semana pasada, el sábado pasado. ¿Qué estudian? El comportamiento de la mente humana. Eso es lo que a eso se dedican. El comportamiento de la mente humana. Entonces, ¿quiénes son los que saben el comportamiento o el espíritu del hombre que hay en el hombre? El mismo hombre, porque estudia el comportamiento del ser humano. Pero aquí, hermanos, nada tiene que ver el Espíritu de Dios. Aquí nada tiene que ver el Espíritu de Dios. Están analizando
el comportamiento del hombre. Pero ¿quién interviene en el comportamiento del hombre? Pues el mismo espíritu que Dios le dio al hombre para que el hombre pueda tener inteligencia, sabiduría, para poder desenvolverse en el mundo donde vivimos. Que soy empresario, soy empresario. Que soy mecánico, soy mecánico. Que soy fotógrafo, soy fotógrafo. Que soy carpintero, soy carpintero. ¿Tengo inteligencia para hacer muebles? Lo tengo, porque Dios me dio esa habilidad. Cosa diferente a los animales, que tienen espíritu, pero no tienen, hermanos, el raciocinio que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, hermanos, allí está la separación. Que el hombre ha tomado ya como costumbre de decir, voy a hacer esto, primero Dios, hago aquello, primero, porque ya tomaron la palabra y es común y corriente, hermanos. Y piensan que Dios interviene en todo eso. Y discúlpenme, pero, hermanos, nada tiene que ver el Espíritu Santo para poder, hermanos, intervenir en todo lo que el hombre puede hacer. Pero si lee un poquito más adelante, mi hermano. Para allá voy. Para allá voy. Precisamente es lo que nosotros debemos de saber, desmenuzar las cosas. O sea, ¿a dónde yo quiero llegar cuando leo los textos y poder meterme para poderlos discernir y comprender? ¿Sí? Más adelantito ya viene, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, para que yo pueda entender las cosas que son de Dios. Pero para eso las necesito entender espiritualmente. Y para que yo las pueda entender espiritualmente, ¿quién interviene? El Espíritu de Dios. Ahora sí, ya voy a entender qué es las cosas del hombre y qué son las cosas de Dios. Que yo tengo confianza en poder decir, la situación, hermanos, es que cuando la gente no se acerca a Dios, cuando no sabe de Dios, cuando no, pues ya como escuchó por ahí que, pues primero Dios, tengo fe en Dios, pues ya lo toman así. Es como le decía yo a mi hermano Víctor en la semana, decía yo, hermano, cuando se habla de día, ¿sí? Dice uno, bueno, dentro de 3 días voy a hacer esto, o voy a ir a tal parte. Y pensamos, hermanos, que ya ya estamos acostumbrados o mal acostumbrados a que el día, cuando se habla de día, es de 24 horas. ¿Sí? Pero bíblicamente, hablar de día es de 12 horas. ¿Sí? Y eso es lo que muchos no entienden. Dice Jesucristo, ¿no saben que el día tiene 12 horas? Entonces, cuando hablo bíblicamente, estoy hablando de 12 horas. Cuando estoy hablando fuera de la Biblia, cuando hablo de día, hablo de 24 horas. Pero cuando yo quiero hablar bíblicamente de 24 horas, entonces digo día y noche. Pero en ese orden, día y noche. Nunca dice la palabra de Dios noche y día. Siempre dice en el orden de Dios, día y noche. ¿Sí? Pero, hermanos, esto es lo mismo que sucede con la fe. Pienso que porque yo hice algo, hice aquello, o programo algo para hacerlo, es que tengo mucha fe en Dios. Disculpen, hermanos, pero tenemos que hablar, como dice la misma palabra del Señor, en orden de las cosas que Dios ha establecido. Y esto es lo que debemos de entender. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la definición entre uno y otro, vamos a ver ahora, hermanos, cómo definimos una cosa de otra. Dice Lucas, el libro, hermanos, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Capítulo 11, del verso número 5 al verso número 13. Aquí viene, hermanos, que la misma palabra del Señor me enseña a poder separar una cosa de otra. Dice así el verso número 5. Díjoles también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante.
Y él, aquel amigo que le tocó, él de dentro respondiendo dijo: no me seas molesto, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y darte? Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que hubiere menester. Me detengo ahí, hermanos. Fíjense bien. Llega este amigo, lo visita uno a la medianoche, pero no tiene que darle. Va con otro amigo y le toca la puerta. Ábreme. Oye, desde aquí te grito que por favor dame 3 panes porque llegó un amigo y no tengo que darle. Entonces, préstame los 3 panes. Y el que estaba adentro dice: medianoche y este viene a molestarme. Si estoy ya dormido con mis niños y viene a molestarme, pero de todos modos se levantó y se lo dio. ¿Sí? Fíjense bien, hermanos. Tenía necesidad, tocó, se le abrió, llamó. ¿Sí? Bien, dice el verso número 9: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si pidiere en lugar del pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente? O si le pidiere un huevo, se le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, hasta ahí me detengo. ¿Sí? Fíjense bien, hermanos. Todo aquel de los que hablábamos, de los empresarios, de los científicos y de todos aquellos, sí o no, hermanos, tienen los medios, quieren hacer algo, tocan, ¿sí? Llaman, se les abre, se les pone todo, hermanos. Todo, hermanos. Los hombres que tienen ciencia hacen todo eso, hermanos. Llaman, tocan, se les hablan, hermanos, y todo se les da. Todo, hermanos. Y emprenden y hacen las cosas. ¿Sí? Y el Señor dice: si ustedes, que son malos, hacen todo esto, y a sus hijos cuando les piden y les dan todo eso, no se los dan, y siendo malos. Ahora viene la respuesta de Jesucristo. Dice así, verso 13: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo a los que pidieren de Él? Ahora ya hace la diferencia el Señor. Si ustedes, dentro de la sabiduría que Dios les ha dado como seres humanos, hacen todas esas cosas, ahora religiosamente, si ustedes piden al Señor que les dé Espíritu Santo, ¿para qué? Para que puedan entender que Dios, cuando ustedes piden inteligencia, sabiduría en Dios, entonces el Señor no se los va a dar. Sí. No los va a dar. Sí. Pero ¿qué tenemos que hacer para poder tener el Espíritu de Dios? Tenemos que tocarle la puerta a Jesucristo. ¿No Jesucristo es la puerta? Amén. Entonces llamo, se me abre, pido, me lo dan. Ahí está. Sí. ¿Ya vieron? Entonces, el Señor pone aquí, si secularmente ustedes hacen todo esto, pues espiritualmente lo pueden obtener también. Hermano, eso pedía Rey David. Eso es lo que pedía. Decía el Señor, que nunca tu Santo Espíritu se aparte de él. ¿Y qué es lo que pidió Salomón? Igual, hermanos. Pidió sabiduría. ¿De quién? De Dios. ¿Quién intervino? El Espíritu Santo. Entonces ahora sí, recibo al Espíritu Santo a través de la obediencia de los mandamientos de Dios, y ahora sí puede empezar a crecer la fe. Pero ahora sí ya interviene
el Espíritu de Dios. Pero hermano, el Espíritu Santo se les da, pero aquellos que obedecen. Exactamente. Es eso. Ahora, vamos a ver ahora sí, Primera de Corintios, capítulo 2, lo que ya decía mi hermano Angelito. Ahora sí, hermanos, ya podemos analizar y ver que la palabra del Señor nos da toda la luz para poder entender de lo que estamos hablando. Capítulo 2, verso número 11. ¿Sí? Ya estamos, ¿no? Sí, pero fíjese que nos quedamos a la mitad. Ahora sí, dice así. Voy a leer desde el principio, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Ya lo analizamos, o sea, tiene sabiduría, sí, pero no de Dios. Ahora dice así: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora vamos con el Espíritu de Dios. ¿Quién conoció a Dios? Pues solamente a través del Espíritu de Dios puedo conocer a Dios. De otra manera, no lo puedo conocer. Por eso mucha gente que ni siquiera estudia, que solamente de oído dice: yo tengo fe, yo tengo esto. Pues sí, pero ¿cuándo estudias a Dios? ¿Cuándo estudias al Espíritu Santo? ¿Cuándo te acercas a la iglesia? ¿Cuándo llegas un sábado completo? ¿Cuándo haces las fiestas? ¿Cuándo te acercas al Señor? Si no lo conocen, hermanos. El Espíritu Santo, discúlpenme, pero no está en ellos. ¿Por qué? Pues porque no hacen la voluntad de Dios. Verso número 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no del mundo, no hemos recibido eso, sino el Espíritu que está en Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Lo cual también hablamos, no conductas de palabras humanas, ¿sí? De sabiduría humana. Fíjense bien, por eso les digo, la sabiduría humana es la que Dios ha puesto a través del Espíritu que nos ha dado a todos, pero esa es sabiduría humana. Nada tiene que ver el Espíritu de Dios ahí, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre común y corriente, aquí le dice el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. ¿Por qué? Pues porque se han de examinar espiritualmente. ¿Sí? Así es la razón. Entonces ya podemos nosotros entender ahora que para que yo pueda tener y crecer en fe, necesito del Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo me pueda, hermanos, administrar en el conocimiento de Dios, tengo que andar en los mandamientos del Señor. De otra manera, hermanos, sanidad no hay, ¿verdad? no hay. ¿Sí? Ahora viene la pregunta: ¿cuántas denominaciones evangélicas, cuántas obedecen los mandamientos de Dios? Hay una. ¿Sí? Iglesia de Dios israelita. Amén. ¿Por qué? Guardamos el sábado, no comemos carne inmunda, ¿sí? No nos contaminamos con el mundo, no hacemos fiestas mundanas, no odiamos, no robamos, no mentimos, no adulteramos, no fornicamos. Guardamos las 7 fiestas, que quede claro, 7 fiestas de Dios durante el año. ¿Verdad que hay mucha diferencia? Y eso es conocer a Dios. ¿Quién interviene para que yo pueda conocer a Dios? El Espíritu Santo. Muchas denominaciones, miles de denominaciones hablan de la palabra de Dios, pero no hablan de estos mandamientos. No los hablan. Ahora mi pregunta es: pero es que el reverendo, es que el ministro, es que el pastor fundado de tal habló excelentemente de la fe.
Habló, inclusive vinieron y aquí enfrente se hicieron maravillas. ¿Quién hizo esas maravillas, hermano? Pues las hizo el diablo, las hizo Satanás. Pero la gente que está ahí, hermanos, no lo entiende. ¿Por qué? Porque el mismo Dios en esas congregaciones les ha mandado espíritu de error para que no entiendan a la verdad y, hermanos, se entreguen a la mentira. Así lo dice el texto. Yo no lo digo. ¿Sí? Entonces, el Señor, hermanos, pone error en aquellas gentes que no están escritas en el libro del Cordero de la vida. Ahí está, hermanos. Entonces, hermanos, todos aquellos que supuestamente hablan de fe, que hablan de que el Señor se manifestó y que todo eso, hermanos, pura mentira, hermanos. Cuando verdaderamente, por eso dice, hermanos, el eslogan bíblico, hermanos. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesucristo. Ese es, hermanos, el eslogan. Esa es la característica de los que estamos guardando los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesucristo. Ahora sí, hermanos. Sigue diciendo el capítulo 2 de Primera de Corintios, verso número 15. Bueno, voy a repetir el 14. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. ¿Sí? Están locos aquellos hermanos que dicen, es que los mandamientos de Dios, eso fue para los judíos, ya nosotros ya no, porque por gracia soy salvo. No saben ni hablar, hermanos, ni distinguir qué es la gracia. No, ni la conocen, hermanos. Bíblicamente ni la conocen. ¿Quién los guarda? Hermanos, de veras, hermanos, eso es lo que a veces nosotros, los que estudiamos la palabra del Señor, nos da coraje, nos da rabia, hermanos, porque tienen la mente tapada, la tienen, hermanos, la conciencia la tienen cauterizada. No saben entender las cosas, hermanos. Por eso les son locura. ¿Por qué? Porque les son locura y no las pueden entender. ¿Por qué? Pues porque se han de examinar espiritualmente. Verso 15. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Teniendo la mente de Cristo, hermanos. Hermanos, ¿quién nos puede parar? No, ¿quién nos puede parar? Y además de eso, hermanos, ¿quién nos puede contradecir? Yo por eso les he dicho, hermanos, cuando hablamos con doctrina del Señor. Y si quieren rebatir, que me den textos, no palabras de hombres. Pues es que a mí me dijeron, pues es que el rabino fulano de tal, el ministro fulano de tal, me dijo eso. No. Y lo peor que algunos dicen es que el Señor me dijo. Sí, y algunos se atreven a decir eso. Y eso no. Pero ¿cuál Señor? El Señor de las tinieblas. Y brincan los textos, estos textos los brincan. Se los brincan, ¿no? No hablan. En la semana tuve la oportunidad de hablar con un ministro. Sí. Y le dije, hermano, hay 7 fiestas que tenemos que guardar. Dice, oiga, hermano, ¿tiene usted literatura de esto? ¿Me lo puede mostrar? Le digo, hermano, ¿por qué se guardan 3 nada más? Dice, bueno, es que así fuimos enseñados. Digo, sí, yo también fui enseñado así. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Es que fíjese que en el año de 1962 para el 63, allá en Veracruz, se reunieron más de 400 ministros y allí dijeron ellos que solamente se tenían que guardar 3 fiestas y las demás a la basura. Digo, mire, hermano, con todo respeto, aunque se hayan reunido 1000 ministros, 1.000.000 de ministros, son hombres. Y yo respeto lo que dice la palabra del Señor. No lo que diga el hombre, lo que diga la palabra del Señor. ¿Qué me importa que 1000 ministros se hayan reunido y acordaron algo? Son acuerdos de hombres, no son acuerdos del Señor.
Entonces, hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra de Es que el Dios? texto dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y fíjense, hermanos, cuando yo soy enseñado, y esto va para todos, hermanos, sea yo católico, protestante, sea yo de cualquier, es más, hasta de la iglesia de Dios israelita, aunque yo pertenezca a eso, ¿sí? Pero cuando me enseñan mal, y ya todos me conocen, que yo soy dentro de la congregación, que yo soy también ministro, que yo también predico, pero cuando ya yo me doy cuenta de los errores, cómo me enseñaron, y entonces yo recapacito y veo, hermanos, y entonces cómo me ven todos los demás cuando ya no concuerdo con la idea que nos enseñaron, como aprendimos toda la congregación. ¿Cómo me ven ahora? Como un bicho raro. Ya, entonces ya me dicen, es que usted está cambiando la doctrina. ¿Pero cuál doctrina? La doctrina de los hombres de ellos. ¿Sí? Entonces, cuando ya no concuerdo con la ideología de ellos, ahora ya soy un bicho raro. ¿Cómo les dicen aquí en libros a ustedes? Chivos, chivas. Pero no de Guadalajara, no de Guadalajara. Entonces, hermanos, esa es la situación. Como ya no concuerdo con la ideología de ellos, ahora ya me ven como bicho raro. Pero cuando uno ya les dice, a ver, vamos a platicar, ven, vamos a platicar. Las cosas de los dos. Ya cambia la cosa. Las cosas del Señor. La palabra dice así. Demuestran lo contrario, pero con la palabra. No tienen argumentos, no tienen conocimiento, no tienen sabiduría, no tienen, hermanos, preparación, no tienen nada, hermanos, nada. Y entonces se ven descubiertos y dicen, que Dios te bendiga, sigue tu camino. ¿Sí? Lo que hacen. No tienen salida. Hermanos, créanme, cuando nosotros estamos dentro del conocimiento de Dios, tenemos que hablar como dice la palabra de Dios, no como dicen los hombres. Y eso es lo que a muchos les incomoda. Hoy en la tarde vamos a ver, hermanos, por qué hay muchas divisiones. ¿Por qué? ¿Y quién interviene para hacer las divisiones? Lo vamos a ver en la tarde. Ese es el tema de la tarde. ¿Sí? Pero, hermanos, ahí nos vamos a dar cuenta que miles de denominaciones están, hermanos, en tinieblas. Miles. En tinieblas. ¿Por qué? Porque a Jesucristo lo han dividido, lo han hecho cachitos, hermanos. Dice Pablo, ¿está dividido Cristo? ¿Quién lo puede dividir? Nadie, hermanos. Pero el hombre, ¿qué ha hecho? Lo ha hecho cachitos, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a ver por qué hay tanta división. Y por qué unos dicen, yo tengo la verdad y ellos no. El otro dice, no, yo soy el que la tengo, él no la tiene. Y sí, se están peleando, hermanos. Las miles de denominaciones dicen todos ellos tener la verdad y todos los demás no. Hermanos, vean, hermanos, cómo han hecho la palabra del Señor, le han hecho pedazos, le han hecho, hermanos, miles de cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen el Espíritu Santo. Nada más por eso. No hay dirección, no hay, hermanos, un orden, no hay, hermanos, un objetivo que tenga, hermanos. Por eso dice Jesús, dice el apóstol Pablo, no que yo ya haya alcanzado, sino que prosigo al soberano de vuestra vocación. ¿Quién es? Jesucristo. Y él tiene un camino derechito. Dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, en ese camino tenemos que vivir. Y esa es precisamente la fe. Bien, hermanos. Ahora, hermanos, para que nosotros tengamos las dos cosas que deben de ir juntas, una con otra, hermanos, debemos de tener fe y obras. Porque si yo solamente tengo fe, pero no tengo obras, no funciona. No hay nada. Entonces debo de tener forzosamente las obras. Dicen muchos, hermanos, pero son las obras de la ley. No. Aquí no vamos a ver esta situación, hermanos. Fíjense bien. Hoy estamos haciendo una obra
Hoy estamos haciendo una obra. ¿Cuál es esa obra, hermana Enriqueta? Guardar el sábado. Exactamente, estamos haciendo una obra. Fíjense bien, hermanos. Dice Pablo en el capítulo 12 de los Romanos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es presentar nuestro cuerpo vivo delante de Dios? El día del Shabbat, ¿qué hacemos? Ya llegó Shabbat. Ya llegó, me levanto a las 6 de la mañana, me baño, me arreglo, me pongo mis perfumes, hermanos. ¿Y a dónde? A la casa de oración. Ese es un sacrificio vivo. ¿Sí? Esa es una obra. Esa es una obra. Cuando viene una de las fiestas, pues cualquiera de las fiestas, no nos preparamos, eso es obra. Cuando tengo que llegar a los alimentos, sé que tengo que comer, tengo que dar gracias, tengo que hacer todo para hacer obra. Que tengo que ir a evangelizar, tengo que prepararme, tengo que estudiar, eso es obra. Que tengo que llegar a la iglesia, por ejemplo, el día de mañana, vamos a hacer obra. ¿Cuál es la obra que vamos a hacer? Pues vamos a embellecer el lugar porque estamos preparándonos para la fiesta de Pascua, ¿sí? Que es el 2 de abril, conforme al calendario de Dios, no conforme al calendario de los hombres, ni del pueblo de Israel, el judío, ni de él. Son fiestas del Señor y por lo tanto es calendario del Señor, no calendario de los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, hermanos, si yo tengo fe, pero no tengo obras, de nada sirve. Entonces, tienen que ir las dos cosas de la mano, tener obras y tener fe. Dice así, hermanos, Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo número 2. Libro de Santiago, capítulo 2. Verso 14. Santiago 2:14. Ya estamos en la cita, hermanos, ya. ¿Sí? Dice así: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ve en paz, caliéntate y hártate, y no le da las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hasta ahí me detengo. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, pero llega un hermano, como el tema que vimos, como el texto que vimos, que tenía necesidad, aquel hombre que llegó su amigo, llega, hermanos, a las 12 de la noche, le toca, oye, préstame 3 panes porque llegó un amigo mío, no tengo que darle. Dice, ok, tómalos, te los presto. Yo creo que ya no se los devolvió, hermanos, pero bueno, se los dio. ¿Por qué? Porque tenía necesidad en ese momento. ¿A poco le dijo, pues mira, ve con el otro vecino y a ver qué te dice, o vete a la panadería que está cerrada ahorita y a ver si los puedes comprar? No, hermanos, les dio los medios. Si alguno de nosotros llegara a tener una necesidad y llega con nosotros y nos dice, hermano, fíjese que estoy pasando esta necesidad, écheme la mano. ¿Y qué decimos? Ve en paz, que Dios te bendiga y que Él te dé todo. Hermanos, ahí está. ¿Cuáles son las obras? Que tenemos que dar nosotros en ayuda a los hermanos que tienen necesidad. En este caso está poniendo el ejemplo aquí, hermanos. Pero vamos a la parte espiritual. Llega alguno de los hermanos, en este caso los que tienen más poco tiempo aquí entre nosotros. ¿Sí? Tienen poquito tiempo, tienen 15 días, un mes con nosotros. ¿Sí?
tendrán necesidad de pan espiritual. Sí, así es, amén. ¿Qué tal si un día a nosotros nos dice, hermano, quiero que por favor vaya a la casa con mi familia porque quiero que les dé el pan que me está usted dando a mí? Y yo le diga, fíjese que no puedo, no tengo tiempo. Pues hermanos, ¿dónde están las obras? Es que tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello para poder ir hermanos, ya estoy poniendo pretextos para no tener que alimentar a esa persona, a esos hermanos nuevos. Entonces, hermanos, así podemos, hermanos, poner muchos ejemplos. ¿Sí? Y yo les he dicho, hermanos, muchas veces, ¿para qué son los diezmos y las ofrendas? Para ayudar. Es para el pueblo. Es para el pueblo. No es para mí. Ni es para el hermano Víctor, ni es para el hermano Amador, no, hermanos. Lo que llega aquí es para la obra. Si alguno tiene necesidad y podemos nosotros ayudarle, ténganlo. Me pide usted 10,000 pesos, no los tengo, pero le regalo 500, le regalo 1,000. ¿Sí? Entonces, hermanos, para eso es. Pero ¿qué es lo que hacen todas las denominaciones? Vamos a hacer oración para los enfermos. ¿Quién no estamos enfermos? El mundo está lleno de enfermos. Los de a 500 de este lado, los de a 200 de este lado, los de a 100 de este lado, y los más pobrecitos de a 10 pesos, de a 20 pesos, allá al último. ¿Sí? Y hacen oración. Pues son de cuenta. Y llegan, hermanos, y todo. Y entonces ya cuando termina todo, llegan, hermanos, y dicen, ¿de a cómo estuvo el día? ¿No? De a 30, de a 50,000 pesos el día. Hermanos, bienvenidos. Y luego esos hombres, hermanos, Y eso prestan y con interés. ¿Sí? Hermano. Y luego llega de esa denominación, llega uno de la congregación a pedir ayuda porque está pasando una necesidad. No, hermano, no. O sea, yo no te puedo ayudar. O sea, tú sabes los gastos, tú sabes. ¿Cuándo les ayudan? Dentro del catolicismo, millonarios, supermillonarios, ¿cuándo se acercan al sacerdote a pedir una ayuda? Jamás. Dice la palabra, yo no lo digo, Nehemías capítulo 13, ahí lo dice. ¿Para qué son? Son para los menesterosos, para los pobres, para los porteros, para todos ellos. Para eso es, hermanos. Yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. ¿Cuándo se aplica esto? Hermanos, ¿tendrán fe? Ahí está, equivocada, pero la tienen. Entonces, ¿dónde están las obras y dónde está la fe? Están muertas por completo. Entonces, no hay obras, pero según dicen tener fe. Y hablan de la fe, hermanos, hablan de la fe, pero grandes y eruditos, y hacen temblar a la congregación, y se ponen chinitos cuando hablan de la fe, y dicen, ¡ay! Es cierto lo que dice el pastor, lo que dice, no, hombre, es un profeta de Dios, es un ángel de Dios. Hijos del diablo, hermanos. Porque, hermanos, del conocimiento de la palabra del Señor está por la calle. ¿Sí? Ahora, vamos a ver ya para terminar, hermanos. ¿Qué hicieron los antiguos con respecto a la fe? ¿Qué hicieron los antiguos? Dice Hebreos capítulo 11, conocido de todos. Conocido de todos. Fíjense todo lo que hicieron. Habla de muchas cosas aquí, pero con esto terminamos. Y quiero, hermanos, que quede bien entendido. Cuando nosotros pedimos la dirección del Espíritu Santo, porque eso lo debemos de pedir todos los días, hermanos. Padre eterno, todos en la mañana, en el mediodía, en la noche, cuando hacemos oración, Padre eterno, dame la dirección de tu Espíritu Santo para poder tener fe. Dame la dirección, el conocimiento, la sabiduría de tu Espíritu Santo para poder tener fe. Siempre debemos de pedir todo eso. Dice ahí Jesucristo, si todo esto, ustedes, sus hijos le piden esto, le piden aquello, ¿le van a dar algo contrario? Ustedes pidan al Padre, el Espíritu Santo, pidan la dirección para que tengan fe, para que su fe vaya creciendo. Eso es lo que debemos de pedir todos los días.
¿sí? Para que la fe pueda crecer en nosotros. Bien, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos, que nuestra fe vaya creciendo cada día más y más? Dice el capítulo 11, verso número 30. Veamos lo que hicieron todos aquellos hombres. Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Por fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. ¿Sabemos de qué estamos hablando, hermanos? ¿Sí? Bien. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños y muchas cosas más. Hermanos, eso hicieron por fe. Entonces nosotros, en la actualidad, ¿qué debemos de tener, hermanos? Fe. Pero para la fe, hermanos, yo quiero decirles hoy que estamos viviendo una situación de miedo en el mundo entero, porque cuando se nos empezó a hablar de esta enfermedad, de esta pandemia, ¿qué hicieron los pueblos o los gobiernos de los pueblos? Meternos miedo. ¿Sí? Algunos hemos tenido el virus, hermanos, posiblemente lo hemos tenido. Pero ¿qué hizo el Señor con nosotros? Nos levantó. ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Que nuestro cuerpo sea inmune. Necesitamos fe. Si yo no tengo fe, hermanos, el miedo me va a invadir. Y cuando el miedo invade en el cuerpo, ¿qué le pasa a mi estado inmunológico? Se baja. Y entonces estoy desprotegido. Y si estoy desprotegido contra ese bicho, entonces dice Dios y dice Jesucristo, ¿dónde está tu fe? ¿Qué pasó? Entonces has creído en vano. Pregunto, hermanos, ¿estamos aquí porque tenemos fe? Amén. ¿Estamos aquí porque queremos recibir el Espíritu de Dios? Amén. ¿Estamos aquí, hermanos, porque queremos alcanzar esa protección de nuestro Dios? Amén. Para eso estamos aquí. Entonces, hermanos, necesitamos echar mano de la fe. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestro estado inmunológico sea poderoso. Y cuando sea poderoso, se cumple lo que dice el Proverbio capítulo 3, verso número 8. Dele lectura, hermana Keta. Dele lectura. Verso 8 del capítulo 3 de los Proverbios. Para que esos mandamientos, esa fe, venga sobre nosotros y alcancemos nuestro estado inmunológico al máximo para poder ser protegidos por nuestro Dios. La palabra de Dios dice: Fuerte. porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Amén. ¿Qué va a hacer, hermanos? Que los mandamientos de Dios, poniéndolos en práctica, poniéndolos por obra, va a hacer que nuestro cuerpo tenga, hermanos, la medicina a nuestro ombligo y a nuestro tuétano. ¿De dónde vienen las defensas del organismo? Del tuétano. Ahí vienen los glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos son los que intervienen. ¿Para qué, hermanos? Para que cualquier bicho que entre a nuestro cuerpo, los glóbulos blancos agarren los misiles y acaben con el bicho. Para eso es, hermanos. Y esa es la fe que debemos de tener.
que poniendo en práctica los mandamientos de nuestro Dios, cumpliendo con nuestro Dios, estamos protegidos de cualquier bicho que venga del exterior. Entonces, hermanos, esto es que quede bien claro, que nosotros, hermanos, debemos de tener la fe de nuestro Señor Jesucristo, la mente de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos, hermanos, la protección de nuestro Dios en todo nuestro ser. Hermana. Hermano, acá en esta Versión. dice, esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Amén. Es la mejor medicina. Entonces, ¿para qué tenemos que estar cumpliendo, haciendo obra en el trabajo de la obra de nuestro Dios? Para tener la fe. Y teniendo la obra y la fe, hermanos, nuestro cuerpo se pone como Sansón, bien fuerte. Entonces, en este ámbito y en esto, hermanos, que quede bien claro cuál es la fe que nosotros profesamos, los mandamientos de Dios. Y tenemos la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Amén. Que el Señor lo bendiga.